Si te gusta este vídeo, dale like y si te gusta el contenido de mi canal, te puedes suscribir a mi canal de YouTube y darle a la campanita que te irá indicando, te irá avisando a medida que vaya sacando nuevos vídeos. Un abrazo, nos vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este directo que hacemos o que hago este sábado, que generalmente los hacía los domingos y hoy toca sábado, con Sari Arponen, la doctora Sari Arponen, un directo súper chulo, súper interesante que hablaremos sobre la microbiota intestinal. A ver si veo a Sari. Vale. Sari, no sé si eres quizá Slow Medicine Revolution. Quizá eres esta cuenta o no. A ver si puedo enviarte la solicitud. Si no, esperaremos un poco más. Bueno, bienvenida a todas y todos aquellos que vais entrando en este directo de hoy sábado. Muchas gracias por estar aquí. Espero que os guste, seguro que sí, porque hoy vamos a hablar con Sari Arponen sobre la microbiota intestinal, este tema tan interesante y tan importante, que se llama como el epicentro de la salud, ¿no? A nivel intestinal. Entonces hoy creo que será un directo donde hablaremos también de su libro, el libro que ha sacado a la venta hace ya unas semanas la doctora Sari Arponen, con muchos temas relacionados con todo el tema digestivo e intestinal. Aquí, vale, aquí te veo, Sari. Vale. Ya sabéis que este será un directo que se va a guardar, por lo tanto, si conocéis a alguien que le pueda interesar, pues que le podéis decir que estará colgado en mi canal de Instagram. A partir de esta noche mismo ya estará colgado. A ver si esto de Instagram funciona bien y Sari se puede conectar. A ver, veo que está tardando un poquitín esto. ¿Qué tal? Hola, Karma. Ah, ya bien. A ver, no se puede unir Sari. A ver. Sari, veo que no has podido entrar. A ver, espera, enviaré cómo se esto. Aquí. A ver si ahora te he enviado una solicitud, a ver si ahora puedes entrar. Hola, ¿qué Ahora sí, tal? ahora Es sí. que ¿Qué tal, no Sari? sé por qué ha tardado un montón, se ha quedado ahí Sí, como tostado. sí, se había quedado ahí parado. Pero bueno, ya ¿Qué, está, perfecto. ¿Cómo estás, Sari? qué tal? Buenas tardes. Pues hoy estoy con unas agujetas de la muerte. ¿Ah, sí? ¿Que has ido a Sí, madre entrenar? mía. Sí, no, entrené el otro día, siempre me aparecen retardadas y no sé por qué, pues esta vez no sé qué hice, lo he sentido, el entrenamiento, un poco yo. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, señal que has entrenado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Sari, bueno, antes de nada, es un lujo tenerte aquí y muchísimas gracias también por dar un poco de tu tiempo para hacer este directo, porque entiendo que debes estar con mucho ajetreo, con este libro que has sacado a la venta, haciendo muchas entrevistas, entiendo que también, pues esto, muchos correos y muchas personas que quieren hablar contigo. Entonces, antes de que entraras, estaba comentando que este directo estaba pues relacionado con este libro que has sacado a la venta, que es La Mm, microbiota idiota,
un súper libro, de verdad que recomiendo a todo el mundo, porque es un libro que va dirigido tanto a pacientes o personas que pueden tener problemas intestinales o que quieran aprender sobre este tema, y también a profesionales de la salud, porque tocas temas de manera bastante específica, ¿no? Es decir, hablas del tema del gluten específicamente, cómo poder ayudar a una persona que se diagnostique correctamente de si tiene celiaquía o no, y muchos otros temas que podéis encontrar en este libro. Sar, y si te parece, por si alguien no te conoce, podrías hacer una breve presentación de quién eres, y a partir de aquí pues entramos un poco más. Ay, últimamente cada vez me cuesta más saber quién soy, pero no por mí, sino porque el contexto de ahora, de la pandemia o la sindemia, es tan loco que a veces resulta difícil ubicarse, ¿no? Pero bueno, resumidamente soy médico internista. Me dediqué muchos años a las enfermedades infecciosas, pero simultáneamente, a la vez que, bueno, después de haber acabado ya la especialidad de medicina interna, que eran 5 años, empecé a interesarme por la alimentación para las patologías crónicas en general, autoinmunes, y el efecto de la alimentación en la salud. Entonces ya sabes, y seguro que todos los que nos escuchan también saben que el mito este de la alimentación, las recomendaciones alimentarias clásicas de 5 o 6 comidas al día, los cereales en la base, productos light, y todo esto pues realmente bueno, pues es lo que nos enferma muchísimo, ¿no? Entonces, por motivos de salud de una persona cercana y míos propios también, pues empecé a meterme en ese mundo. En Finlandia ya se usaban mucho las dietas low carb en aquella época, en múltiples variantes, y leía un foro finlandés sobre esto. Luego me metí en el tema del gluten, y a partir de ahí ya pues empecé a ver cómo la alimentación ayudaba a muchos de mis pacientes en la consulta de interna, con problemas que no tenían solución con los fármacos, ¿no? Y entonces fue cuando decidí estudiar PNI, que yo cuando al principio, cuando me apunté a PNI, pues aunque había ido a un Summit Paleo y tal, pues pensé, bueno, esto será como lo de la alimentación, pero mucho rato hablando de la alimentación, ¿no? Pero es verdad que luego cuando descubres la PNI a fondo, pues te das cuenta de que es mucho más que eso. De hecho, el primer día en clase fue como un auténtico choque brutal, ¿no? Porque, bueno, los compañeros eran sobre todo fisioterapeutas y osteópatas, y a lo mejor lo tenían todo más integrado, pero para un médico, pues, bueno, o eres de mente abierta o a lo mejor sales de ahí corriendo, ¿no? Y Claro, entonces, pues, sí, sí. entiendo que se necesita una buena microbiota para adaptarte bien, ¿no? A los conceptos que te lanzan ahí, ¿no? Bueno, sobre todo tienes que estar dispuesto a aceptar que quizás mucho de lo que has hecho hasta ese momento, pues a lo mejor no era como te lo habían contado, y a veces ese cambio, ¿verdad? El cambio de paradigma que tienes que hacer interior, pues, o sea, que necesitaríamos en toda la medicina, pues es un trabajo interior que tienes que hacer tú mismo. Y entonces la PNI, la verdad es que para mí fue un cambio vital, personal, bastante importante para mí misma, pero aparte de eso, lógicamente, supuso un cambio profesional y laboral importante, porque, bueno, yo llevaba muchos años en sanidad pública, pues haciendo medicina, pues la farmacocentrista. Intenté hacer cosas de PNI en el hospital, pero bueno, fue muy complicado hasta que tomé la decisión de pedir la excedencia hace ya año y medio, y dedicarme a, bueno, pues a la PNI, a la divulgación, la docencia y todo esto. Luego con el COVID es verdad que me incorporé al hospital otra vez. Bueno, esto fue Fue difícil. sí, bueno, fue complicado, pero también es verdad que todo lo que se está haciendo ahora con el COVID, pues hay mucha pseudociencia ahí, ¿no? No se acepta lo de la vitamina D, por ejemplo, no se está haciendo de forma masiva. No se incide en la importancia de la actividad física. Sobre la microbiota, pues bueno, se escribe, pero no se aplica en la práctica clínica. Entonces, a día de hoy podría decir que, bueno, pues me dedico fundamentalmente más a la divulgación, a la docencia. Ahora hago revisiones de mis pacientes antiguos, no estoy cogiendo pacientes nuevos porque no me da la vida. Y sobre todo mi interés es que entre todos los que nos dedicamos a la divulgación, a mí me da igual que la gente que sean médicos, nutricionistas, PNIs, fisios, naturópatas, ¿qué más da? Si de lo que se trata es de que entre todos consigamos hacer un movimiento y una corriente para cambiar el paradigma imperante de la medicina farmacocentrista,
que bueno, tiene sus indicaciones y sus cosas. No digo que no haya que abandonarlo del todo, haya que abandonarlo del todo, pero hay que hacer muchas más cosas para que la gente de verdad pueda mejorar de su salud. Claro, claro. Sí, sí, diríamos quizá que para problemas agudos, pues puede ser súper válida, súper buena, y de hecho suerte que está ahí, ¿no? Pero Sí, quizá sí. cuando nos vamos a las enfermedades crónicas, dolores crónicos, todo esto más crónico, pues ahí quizá hace falta mucho más, ¿no? Para terminar de hacer un tratamiento más completo para la persona, ¿no? Claro, es que, y esto los que me vean o me escuchen, siempre lo digo, ¿no? A ver, los médicos tampoco tienen, no tenemos formación en nutrición, formación en ejercicio físico, formación en estilo de vida, salvo que te lo busques aparte, ¿no? Entonces hacen falta otros muchos profesionales en la sanidad pública porque hoy en día para hacer este tipo de enfoques desde la PNI o la medicina integrativa o tienes pasta o no tienes acceso Claro, a eso, más allá de lo que te empoderes y te informes, ¿no? Entonces habría falta incorporar a muchos profesionales para de verdad hacer ese cambio de paradigma. No quiere decir que no, bueno, pues los fármacos ahí están cuando hacen falta, pues cuando hace falta un trasplante de órgano se hace, si hay un infarto agudo pues se trata, si hay una, no sé, un VIH que yo me he dedicado muchos años, pues los fármacos son estupendos, pero claro, solo se hace eso en la medicina actual porque no se contemplan, sí se dan unas recomendaciones de come más sano y haz más ejercicio, pero decir eso es como no decir nada, ¿no? ya, ya. O incluso los psicólogos, que hace falta muchísimo más psicólogos, ¿no? Entonces, hoy en día realmente lo que más me gustaría sería contribuir a este... Hombre, yo sola no puedo, entre todos pues podremos conseguir algo y sobre todo por la presión de muchos pacientes que también piden esto, ¿no? Que haya un cambio de paradigma. Claro, claro. Genial. Muy bien, Sari. Y como hemos comentado al principio, pues hace poco sacaste a la venta este libro, Mm. es la microbiota idiota. Y una pregunta, ¿por qué escribiste este libro? Es decir, a partir de cuando te viene a la mente, ostras, escribiré un libro sobre microbiota y el por qué. En realidad, yo inicialmente había empezado a escribir un libro sobre cosas de medicina evolutiva, Ajá, pero, y de hecho escribí un libro sobre el COVID, que lleva una parte de medicina evolutiva, que lo publicaré ahora cuando ya haya pasado un tiempo después de este, porque, o sea, el ah, del bien, COVID lo escribí primero. Lleva pues muchas cosas, pero no coincidía con este, entonces no lo pude sacar. Pero realmente, pues decidí, cuando empecé a escribir el de medicina evolutiva, a finales de febrero del año pasado, pues a raíz de unas conversaciones con personas cercanas, dije, oye, pues en vez de medicina evolutiva, ese lo dejo ahí, pero lo escribo como más lento, pero voy a escribir uno sobre microbiota. Y lo decidí a finales de febrero del año pasado. Lo que pasa es que luego vino todo lo del COVID, estuve en el claro. hospital y la verdad es que en ese momento no tenía la cabeza para escribir el de microbiota. Pero luego en verano, pues una serie de acontecimientos pues hicieron que me surgiera la oportunidad de, bueno, que surgió el momento de escribir este de microbiota. Y como ya lo tenía decidido que lo iba a escribir, pues cuando pude ponerme a ello, me puse a ello. Realmente, una vez que me puse a escribir, no tardé demasiado en escribirlo. Escribir un libro, bueno, esto no es una novela, ¿no? Stephen King decía que no había que escribirlo en más de 3 meses porque si no o sea, el primer borrador, ¿no? Porque si no, como que se te cambia mucho el estilo, tal. Entonces lo Vale, escribí el primer borrador lo escribí relativamente rápido, luego lo hice como 4 o 5 revisiones y era con la idea de porque como doy bastantes charlas y ponencias sobre microbiota, al final todas las preguntas son siempre las mismas, ¿no? claro, Entonces la idea era pues escribir un libro que le sirviera a toda la gente que lo lea, pues conocer la microbiota, conocer muchos conceptos básicos sobre la microbiota, pero también saber cómo tratarla desde una base, ¿no? Pero desde una base del estilo de vida, no solo de alimentación, sino también, bueno, pues estilo de vida y todo esto, ¿no? Y sobre todo incorporé también el tema de la piel y de la boca, porque muchas veces se obvian, se habla siempre de intestino, que hombre, es súper exacto. importante, pero vamos, que el otro también me parecía. Entonces lo escribí un poco porque surgió como una necesidad, ¿no? De decir, oye, hay que escribir esto, aunque hay otros libros que también están bien, pero bueno, pues ahí estoy yo aportando mi granito de arena para darlo a conocer, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que hay varios libros de microbiota, pero a mí este me parece súper, súper interesante, de verdad, porque tocas temas, ¿no? Creo que tocas temas donde le das la importancia que toca a nivel, por ejemplo, la salud bucal, que esto
se habla poco y ostras, es importante tenerlo en cuenta porque si hay un problema intestinal, como tú bien dices al libro, y damos probióticos para mejorar el intestinal, pero no tenemos en cuenta que esto está conectado directamente con lo que pasa a nivel de estómago, con lo que pasa a nivel de boca o incluso con la respiración, ¿no? Es decir, Sí, depende de sí. cómo respires, cómo esto puede influir a la salud bucal y después cómo esto puede influir a todo lo que sigue a nivel digestivo, intestinal. Entonces, creo que, ostras, la verdad es que está súper bien hecho. Vale, entonces, si te parece, pasamos a nivel de microbiota, porque Ujú. hablas de microbiota como un órgano, ¿no? Em, Órgano sistema, sí. exacto. Eh, Cuando hablamos de microbiota, muchas veces se puede pensar que se hablan de bacterias, pero realmente en la microbiota hay bacterias, virus, hongos, ¿no? Ujú. Y todos ellos tienen una función siempre y cuando estén equilibrados, ¿no? En el libro Mm, hablas mucho de este equilibrio, ¿no? Que es importante, que sí, es lo que da sí. la salud, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, se habla mucho de las bacterias porque es verdad que, bueno, pues son una parte muy importante y es la parte mejor conocida, ¿no? Es más fácil también estudiar las bacterias, sus metabolitos y demás, pero realmente hay virus. Fíjate, hay gente que incluso los virus dicen que, bueno, ya sabes, a veces siempre en ciencia pues llega alguno y lanza una idea nueva que quiere ser transgresor y ser conocido por esa idea transgresora. Entonces ya he leído algunos autores que dicen que los virus, el viroma no debería ser considerado parte del microbioma porque no están vivos. Ah, Pero vaya, a ya. efectos prácticos, pues bueno, pues no decir, pues podríamos decir quizá no microbiota, sino microbioma, y entonces incorporar los virus. Los virus, la mayor parte de los virus que forman parte del microbioma o de la microbiota, no son virus, bueno, desde luego no son patológicos, sino que muchos son virus de las bacterias, los fagos, ¿no? Y precisamente una de las cosas que tenemos y que se piensa que nos pasa también a nivel de pérdida de salud es que hemos perdido muchos fagos, porque muchos de los fagos los incorporamos del ambiente natural, pues del bosque, del Vale. agua, del humus, y claro, como ahora no tenemos casi contacto con la naturaleza, pues tendremos unos fagos bastante pochos, ¿no? Y luego está la parte de los hongos, que también es bastante menos conocida. Es verdad que aquí, eh, fíjate, por ejemplo, hay por ahí grupos en los que se habla de cándida, de la candidiasis crónica, que opinan que la cándida nunca jamás debería estar en el ser humano de forma natural, pero lo cierto es que hay estudios que nos dicen que la cándida en su forma comensal pues cumple una serie de funciones. La verdad es que la cándida es muy puñetera y bueno, puede adaptar hasta 6 formas, o sea, hasta 6 formas de pleomórficas de cándida y claro, según las formas que adopte puede dar muchos problemas, pero no por Claro. la cándida en sí, sino por el terreno donde está la cándida y el desequilibrio. Y luego los protozoos. Los protozoos, pues la giardia es muy famosa, puede ser muy problemática, pero es problemática aquí. En muchos países donde hay giardiasis, pues la gente tiene bien la microbiota de base, pues a lo mejor se les pasa y ni se enteran. Y hay muchos otros protozoos que realmente, por ejemplo, el Blastocystis hominis, que hay mucha gente que se pone a tratarlo ahí a Sí. saco, pues bueno, en otros países, en vías de desarrollo, se ha visto que puede contribuir a una microbiota más saludable. Y bueno, de las arqueas no se sabe mucho más allá del sibometano o del limo, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, realmente hay muchos otros componentes mucho menos desconocidos y yo pienso que va a costarnos mucho, o sea, no solo conocerlos, porque claro, conocerlos es una cosa, y tratarlo y modularlo, eso ya es mucho más difícil. O sea, más o menos la bacteria, pues bueno, podemos matar unas y inocular otras, pero los fagos, por ejemplo, de aquí a que los conozcamos y podamos hacer algo con ello, puede pasar un porrón de tiempo. Claro, claro. Sí, y después supongo que habría el poder llegar a entender cómo puede afectar una bacteria, pero claro, como tú decías, dependiendo del contexto, esta bacteria o este otro microorganismo, como comentabas, puede afectar positivamente o negativamente, ¿no? A nivel intestinal o de la salud. Sí, sí, claro. Bueno, en general es verdad que hay bacterias que suelen ser más beneficiosas. Es raro que haya un exceso de bifidobacterias, por ejemplo. Exceso de Akkermansia, fíjate, Akkermansia mucinífila, que es esta bacteria Sí, muconutritiva, que a nivel metabólico también es muy beneficioso. La verdad, yo nunca he visto un perfil de estudio de heces con exceso de Akkermansia y no parece a priori que fuera a producir patología, pero en algún estudio en ratones
Pues claro, nosotros no somos ratones, pero bueno, Claro. en ratones, en algún estudio han visto que había algún tipo de neoplasia, de cáncer en el colon, que alguno tenía exceso de Akkermansia. No necesariamente como causal, a lo mejor incluso era como un intento de defensa. Y luego Fecalibacterium prausnitzii, que es otra bacteria muconutritiva que normalmente se piensa que es buena, pues esta, por ejemplo, puede estar por defecto, o sea, faltar en algunas enfermedades, pero hay otras patologías donde se ha visto que puede estar en exceso. Por ejemplo, hay estudios en psoriasis que en algunos pacientes se ha visto que hay mucho Fecalibacterium y otras veces que hay poco Fecalibacterium. Pero aquí también nos podríamos preguntar, ¿es porque es una causa, es una consecuencia? Por ejemplo, el propio SIBO, hay algunas teorías que plantean que a lo mejor el SIBO en realidad es un mecanismo de defensa contra otra cosa, Ajá. ¿no? Entonces, no necesariamente cuando hay una bacteria en exceso o en defecto significa, digo de estas que, no una bifidobacteria, que estas, bueno, estas es raro tener de más, ¿no? Pero de estas otras es difícil saber a veces si a lo mejor una bacteria está en exceso porque quizás está haciendo alguna función para intentar echarnos una mano y no siempre se puede saber. Entonces, claro, todo es cuestión de equilibrio y no sé, yo creo que todavía lo que es la interpretación de los test de microbiota, bueno, estamos un poco muy en los inicios, ¿no? Claro, claro, esto te iba a preguntar, ¿no? Estos test de microbiota bueno, bienvenidos sean, ¿no? Porque entiendo que esto da mucha información y, ostras, yo me acuerdo, bueno, y tú también, ¿no? Hace 15 años que esta información, que sabíamos ya que el intestino era importante y esta información que ahora podemos tener a través de estos test, pues no la teníamos antes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quizá hasta qué punto estos analíticas te pueden dar realmente un diagnóstico súper veraz a nivel de un tratamiento, ¿no? Quizá es interesante tenerlo eso en cuenta, además de los síntomas que tiene la persona, ¿no? A ver, yo reconozco que me cuesta pedirlos, pero porque, bueno, son caros, ¿no? Para empezar. Entonces, bueno, yo viniendo de la sanidad pública, de haber estado tantos años en la sanidad pública, de tener pacientes, además que me dedicaba a VIH, que mis pacientes, los pobres, muchos, pues no tenía mucho dinero, a veces no tenían ni para el autobús para venir al hospital, ¿no? Yeah. Entonces, yo soy muy respetuosa con el dinero en general del paciente a la hora de pedir pruebas. Entonces, muchos pacientes me lo traen, o sea, de los que yo he ido revisando, muchos me lo traen sin que yo se lo haya pedido y yo se lo miro y se lo interpreto. Pero antes de pedir esto, pues es verdad que hay muchas otras pruebas que hay que tener en cuenta y que quizás sean más interesantes. Entonces, ¿son útiles? En investigación, desde luego que son súper útiles, o sea, son súper interesantes, nos permiten generar perfiles de patologías y de pacientes. Pero para un paciente individual concreto, bueno, puede ser útil, o sea, es un dato más, pero yo no lo consideraría tampoco como una panacea maravillosa. Por poner un ejemplo, si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, pues o un SIBO o una cándida, o un parásito y se lo tratamos y le hacemos un test de microbiota completo y sale todo esto, ¿no? Que tiene un parásito o que tiene datos de SIBO indirectos o que tiene la cándida. Entonces, claro, lo primero que vamos a hacer es tratar eso, ¿no? Y que además a lo mejor tiene hipocloridria y insuficiencia pancreática. Pues le damos betaína, le damos enzimas. Entonces, le tratamos lo que tenga en exceso de bichos patógenos, le damos las enzimas, le damos la betaína. ¿Vale? Pues en el momento que empecemos a tratar eso, ya el test de microbiota deja de tener valor en el sentido de que ya lo estamos modificando. Claro, claro. Entonces, quizás muchas veces de inicio, si alguien viene con muchos síntomas digestivos, tiene más interés en detectar primero todo lo que sea patógeno, o si hay una insuficiencia pancreática, o si hay una hipocloridria, si hay una cándida, si hay unos parásitos, o si hay datos de SIBO o mucha permeabilidad, y tratar eso patógeno primero. Y quizás ya después puede tener un poco más de sentido, porque en el momento en el que empezamos a quitar presión de patógenos, pues a lo mejor ya le damos más espacio a que crezcan otras bacterias que hay pocas, ¿no? Entonces, bueno, si se elige bien el momento, el timing, el momento en el que haces la prueba, yo creo que es más útil. Pero hacerlo como la primera prueba o hacer incluso la prueba sin una valoración clínica por parte de un profesional, pues hombre, yo lo siento por los laboratorios que lo hacen, o sea, no sé, no me parece bien
o sea, que cada uno haga con su dinero lo que quiera, ¿no? Pero me parece poco útil hacer un estudio de este tipo, me parece más interesante una valoración por un profesional de qué te pasa, desde cuándo, qué comes, cómo duermes, qué síntomas tienes, pues todo esto, ver si tiene un SIBO, ver si tiene un hipotiroidismo, si tiene una celiaquía. Y ya con eso decidir las pruebas. Lo que no, hay por ahí alguna persona que a veces que llega a ver de pedir 5.000 pruebas en la primera consulta. 5.000 euros, 5.000 euros en pruebas en la primera consulta. Y a mí eso me parece un poco, no sé, no me parece eficiente. Sí, a veces quizá incluso puede marear más al paciente y al profesional, ¿no? Con tanta información te puedes desviar un poco de realmente donde tienes que focalizarte, ¿no? Claro. Sí, sí. Vale, muy bien, Sari. Entonces, ya al principio hemos comentado que en el libro hay un capítulo donde hablas de la salud bucal, de la microbiota bucal, ¿no? ¿Por qué debemos tener en cuenta la boca para mejorar nuestro intestino? Sí, es que sobre esto es verdad que en PNI sí que nos hablaban algo de ello, pero bueno, no mucho. Pero yo tenía un compañero en PNI, bueno, no estuvo en mi clase exactamente, sí que fue luego a algunos seminarios a la vez, que es el doctor José Luis de la Hoz, Sí. que es médico, estomatólogo y dentista, odontólogo, bueno, y además es experto en dolor orofacial y además de ser PNI, y él siempre pues nos decía que en la PNI nos quedábamos cortos en la valoración de la salud oral, ¿no? Y luego pues también empecé a leer muchos artículos, sobre todo el Hayes Hengalis que es como el pope de la endotoxemia y la low grade inflammation, ¿no? Y entonces viendo también en mis pacientes, porque yo a todos mis pacientes en el hospital les miraba la boca. Y claro, mis pacientes, sobre todo la consulta de VIH, los exadictos a drogas por vía parenteral, tenían unas bocas horrorosas, ¿no? O sea, falta de piezas, unas periodontitis horrorosas. Y bueno, pues a raíz de mirarles la boca a todos, pues me acostumbré a mirar la boca a todos los pacientes. Y cuando empecé a ver pacientes con este enfoque más de PNI, más integrativo, pues seguí esa costumbre de mirar la boca. Y ya entre eso y la PNI, pues empecé a darle mucha importancia, a decir, oye, pues si tiene, y a estudiar los artículos, si tú tienes una boca inflamada con esas bacterias que pueden ser patógenas o con una enfermedad periodontal, una gingivitis, la estás viendo la boca permeable, o sea, el intestino permeable no lo ves, pero la boca permeable la ves. Y sabes que ahí hay bacterias malas que están pasando la circulación y te están produciendo una endotoxemia, una inflamación crónica de bajo grado, igual que te lo puede hacer el intestino. Claro. Y luego, por otro lado, bueno, es que además en España hay muchísima gente con gingivitis y enfermedad periodontal. Y luego, por otro lado, se sabe que las bacterias que tenemos en la boca, en un porcentaje importante, pasan al intestino, incluso aunque esté bien el ácido gástrico. Y Fusobacterium nucleatum, por ejemplo, es súper problemática, da un montón de problemas y viene de la boca. Y Porphyromonas gingivalis, aunque bueno, esta pasa directamente a la circulación y se relaciona con un montón de enfermedades. Y yo he tenido pacientes que se habían tratado el intestino, que se habían tratado de todo, desde Borrelia, Lyme, no sé qué, y hasta que no se les ha solucionado un tema de inflamación a nivel de la boca, no han terminado de empezar a sanar por completo. Y aquí confieso que tenemos un problema y es que yo considero que no estamos capacitados los que no somos dentistas para diagnosticar la enfermedad periodontal. Claro, todos tendríamos que ir al dentista que nos hicieran una revisión, ¿eh? Porque de hecho sí. en el libro pones que España es el país, ¿no? Creo que el país de Europa donde hay más problemas bucales. Sí, sí, del país desde luego de la Unión Europea, del sur de Europa, con, fíjate, vale. 95% de ciudadanos de España en algún momento tienen una caries. Y luego enfermedad periodontal, 10, 12 millones. Y además, ¿a esto qué influye? El tabaco, fatal. La obesidad o la resistencia a la insulina también. El bajo nivel socioeconómico, pues por motivos obvios. El déficit de micronutrientes, el déficit de vitamina C, de vitamina D, el exceso de omega 6 y falta de omega 3. Entonces, son los mismos factores que nos inflaman en general, pero además nos están provocando pues un problema de salud a nivel de la encía, a nivel de la microbiota de la boca. Entonces, que yo nunca digo que no es que no haya que tratar el intestino, claro que hay que tratar el intestino, pero también hay que tratar la boca. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues es que los tratamientos en odontología
eh, son también bastante caros, ¿no? Pero es verdad que la salud periodontal sería lo básico y luego, bueno, yo no conozco suficientes dentistas como para saber si todos saben mirar bien la salud periodontal, porque si he tenido algún paciente que que le he visto la boca, le he dicho, porque que haya sarro no necesariamente significa que haya enfermedad periodontal, pero bueno, yo le mando al dentista. Y luego me vuelve, digo, ¿qué te ha dicho? No, que estaba bien. Digo, pues no sé, pero me has dicho que te sangran las encías. Dice, sí. Digo, pues si te sangran las encías, bien no está. Y a lo mejor entonces han ido a otro profesional experto en periodoncia y le han sacado ahí sapos y culebras. Fíjate, Ya. aquí sí que tiene interés hacer un estudio de la microbiota de la boca y ver, porque aquí puede ser útil utilizar a veces antibióticos farmacológicos, porque hay Vale. bacterias de salud, enfermedad periodontal, que yo no sé si solo con, o sea, necesitan tratamientos locales y yo no sé si con solo, por ejemplo, aceites esenciales y herbáceos, esas bacterias se llegarían a morir. Habría que verlo, se podría intentar con un dentista, un odontólogo integrativo, que los hay y está empezando a ver también, ¿no? Ujú. Muy bien. Así como tips para prevención, ¿no? Hablas también de los enjuagues con aceite de coco, ¿no? Que Mm, puede ser una manera para sí, mantener más o menos una buena salud bucal, ¿no? Esto que sí, unos sí. 2 veces al día, 5 minutos más o menos, ¿no? De enjuague con este aceite de coco. Bueno, a ver, lo ideal, Si se tiene tiempo. sí, esto viene de la medicina ayurvédica, ¿no? Ajá. Y tiene estudios científicos. Entonces, es verdad que se dice que también se podría hacer con aceite de oliva. El aceite de coco al final tiene cualidades antiinflamatorias, antiinfecciosas, incluso tiene actividad contra la cándida. Porque la cándida, bueno, en la boca también se tienen Mm. hongos. Es verdad que la cándida, hay dos tipos de personas, parece ser, según tengan más cándida o más malasesia, pero la cándida cuando se vuelve, vamos a decir, entre comillas, mala en la boca, pues empeora la enfermedad periodontal mucho, ¿no? Entonces también tiene actividad contra la cándida, el aceite de coco. Y yo la verdad es que el de oliva no he visto, quizás los haya, pero los estudios son aceite de coco. Entonces el oil pulling, que es coger esa cucharada de aceite de coco y hacer ahí el enjuague, incluso un poco de gárgara, en ayunas, pues está súper bien, y si te lo haces también por la noche antes de ir a dormir y luego si quieres te echas un probiótico, está muy bien. Yo confieso que es un poco, a veces da pereza, Ya, sí, ¿no? sí, sí, sí. A veces. Sí, da pereza, pero bueno, si no se hace todos los días, pues bueno, si hay un problema de salud periodontal, ahí hacerlo todos los días y en prevención, pues que menos que hacerlo un par de días en semana, quizás pues hacerlo 5 minutos y meditar a la vez, pues puede ser una opción. Es verdad que es un poco pesado, hay gente que no le Sí. gusta. Y luego, entre tragar y no tragar, pues el doctor de la hoz siempre decía que se puede tragar, pero si no te gusta, pues hay que escupirlo en la basura, que no atore el este. Y luego, pues la nutrición, la vitamina C, el omega 3, la vitamina D, el magnesio, también son, bueno, la lactoferrina, por ejemplo, son importantes a nivel de salud oral y muchas veces es como cuando se habla de la piel. La piel también se nutre desde dentro, ¿no? Ya podemos echarnos cremas que si no estamos bien nutridos, la piel no va a estar bien, ¿no? Totalmente. También estarían los probióticos orales, ¿no? Para apoyar todo Mm. esta buena flora bucal, ¿no? Sí, los probióticos orales, ya están surgiendo productos específicos para la Mm. microbiota oral, son muy interesantes, como tratamiento acompañante del tratamiento del dentista si hay una enfermedad periodontal, y en prevención también son bastante interesantes. Entonces ya hay productos específicos para esto. ¿Hay que usarlos todo el rato? Pues bueno, se puede hacer un ciclo de tratamiento a la vez que haces el oil pulling, luego te echas el probiótico, por ejemplo, por la noche, y bueno, pues luego de vez en cuando aplicarse uno. Realmente una boca sana, pues quizá no necesite los probióticos de continuo, de vez en cuando pues echarse uno está bien y ya está. Muy bien, genial. Bueno, en el libro encontráis mucha más información del tema de la salud bucal y también hablas de la hipocloridria, Mm, bueno, esta falta de producción de ácido en el estómago que realmente es bastante habitual, en mm. mayor o menor grado, ¿no? Y que esto yo creo que es una de las causas a tener más en cuenta muchas veces en problemas a nivel intestinal, ¿no? Y también problemas, síntomas a nivel digestivos. ¿Tú cómo lo ves? Uf, pues es que la hipocloridria en medicina
va prácticamente, bueno, no sé, yo la carrera la estudié hace mucho, sobre la hipocloridria no se estudia prácticamente nada, más allá de la gastritis atrófica un poco, pero así como síntoma o como problema funcional, no se habla prácticamente, ¿no? Y desde luego en la medicina pues farmacológica habitual ni se tiene en cuenta, ¿no? Cuando hay gente que tiene problemas a nivel gástrico, pues todo es siempre, ya Sí, sabemos, ¿no? Omeprazol. Y sí, además, sí. sí, de forma empírica, ¿no? O sea, dice dispepsia o acidez o no sé qué, venga, omeprazol. Claro, entonces la hipocloridria, probablemente uno de los motivos por los que haya tanto aumento ahora, pues sea por el estrés, ¿no? El nervio vago, pues lo tenemos todos, quien más, quien menos, un poco fastidiado. También ciertos micronutrientes pues pueden hacer que, hoy enfermedades autoinmunes, pueden hacer que haya menos producción de ácido gástrico. Y claro, si no se hace bien, si no se empieza a hacer bien la digestión a este nivel, pues nos puede dar muchos problemas a nivel de digestión y absorción y además da disbiosis y puede dar SIBO. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que realmente no hay una prueba, a ver, que por poder se puede hacer una pHimetría, pero vamos, no es muy accesible tampoco. Está lo del test del bicarbonato, que puede ser pues una prueba un poco que te da la idea. Si se digieren Ujú. muy mal las proteínas animales, también te da un poco idea de eso. Pero es verdad que a veces si hay una hipocloridria, pero además está mal la mucosa gástrica, si no arreglas un poco la mucosa gástrica, la Exacto. betaína sienta fatal. Entonces, cuidado con la betaína. Hay gente que dice, ¿me puedo tomar la betaína por mi cuenta? Digo, hombre, es que yo creo que no, mejor no, ¿no? Sí, 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 se tiene que ir con cuidado por lo que tú comentas, ¿no? Que puede ser evidente que falta ácido, pero ostras, si no hay esta mucosa gástrica, pues como toca, pues aunque tú quieras mejorar el ácido, esto producirá molestia, Sí, 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 totalmente. sí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Has hablado del SIBO, que bueno, yo entiendo que aquí muchas personas ya saben un poco de qué va todo esto, del tema del SIBO. Y realmente también es algo que, igual que la hipocloridria, desde que más o menos lo descubrí, ¿no? Pues estudiaba temas de fibromialgia y vi que el tema del SIBO estaba muy relacionado con tema fibromialgia, o Mm. por lo menos había una relación bastante directa, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, cómo ves tú el tema del SIBO en este sentido? Am, más que cómo lo ves, cómo lo abordas? Depende de cada persona, lógicamente, pero ¿qué puedes tener en cuenta con todo el tema relacionado con el SIBO? Es que el SIBO probablemente no sabemos lo suficiente, ¿no? El SIBO es muy complicado, sobre todo porque está el SIBO, que es exceso de bacterias en el intestino delgado, pero luego hay gente que tiene exceso de bacterias, pero son bacterias entre comillas buenas y no tienen síntomas, y luego hay gente que sin tener exceso de bacterias tienen disbiosis a nivel del intestino delgado. Entonces, pues a ver, el SIBO de bacterias malas obviamente es un problema, pero también la disbiosis del intestino delgado, aunque no haya exceso de bacterias, pues puede ser un problema. Entonces, el abordaje de esto probablemente por parte de nuevo, de la medicina farmacológica, desde luego me parece completamente, ¿cómo decirlo?, subóptimo, ¿no? Porque no es una enfermedad infecciosa, o sea, se trata muchas veces con rifaximina, que es un Mm. antibiótico que no se absorbe, pero la rifaximina solo vale en principio para el SIBO normal, no para el de metano. Luego, bueno, y tampoco para el del azufre. Luego, en muchos sitios no se hacen los estudios del test del aliento. Ya en Estados Unidos se está diciendo que el test del aliento en realidad tampoco sirve de mucho, que quizás haya que buscar alguna otra forma de diagnosticarlo. Está el SIBO de azufre, que en España todavía no tenemos el test del aliento para diagnosticarlo. Y luego el problema está en que si no se busca la causa del SIBO, pues no sirve de nada, bueno, no es que no sirva de nada tratarlo, pero es habitual la recurrencia. Entonces, como causas hay muchísimas, desde la hipocloridria, desde luego muchas enfermedades autoinmunes, problemas de tiroides, la celiaquía, los parásitos, la alteración de los complejos motores migratorios porque uno haya tenido una infección previa.
Bueno, hay la endometriosis, por ejemplo, en muchas mujeres que tienen además un retraso diagnóstico de 8 o 10 años. Hay tantísimas causas diferentes de SIBO que casi es más fácil, yo creo que lo puse así en el libro, casi es más fácil no tener, o sea, tener SIBO que no tenerlo, ¿no? Ya. Entonces, yo lo que sí que me llama la atención es que ahora parece que cada vez hay más gente con SIBO. Mm. Y pienso que no es porque se haya, vamos, yo personalmente, mi percepción no es que se haya puesto de moda y no es que ahora se diagnostique más y que se hable más de ello, porque mi percepción personal es que ahora de verdad hay cada vez más gente que está mal. Y además, cada vez, yo por lo menos en mi práctica clínica, cada vez hay más gente que está mal a edades más tempranas y cada vez cuesta más que respondan a los tratamientos. Y yo lo he debatido con gente sobre este tema. Tenemos teorías, lógicamente, que no podemos demostrar de por qué pasa esto, pero la verdad es que es un problema muy gordo y es un problema gordo también que no se diagnostiquen muchas veces las causas y que no sepamos sobre todo por qué está pasando, de por qué le afecta tanto a cada vez más gente y por qué no responden. Yo cuando empecé a hacer cosas de nutrición con mis pacientes, jolín, le ponías una alimentación medio tipo paleo, evolutiva, Sí. hace 10 años, y solo con eso mejoraban. Y ahora, en cambio, los pacientes vienen a la consulta comiendo arroz y pollo y siguen fatal. Entonces, algo hay que está haciendo que la gente esté cada vez peor y que además responda cada vez peor a los tratamientos. No sé exactamente, no sé qué piensas tú sobre eso o si lo has visto también. Sí, 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 la verdad es que tengo también esta percepción, ¿no? Sobre todo esto que comentabas, que ves personas de menos edad con más problemas, ¿no? Que dices, ostras, Mm, aquí ya la cosa está mal desde un principio ya, bueno, bastante inicial, ¿no? Niños o niñas sí, 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 de 15 años, ¿no? Incluso sí. menos. Mm, Y sí, te paras a pensar y, bueno, claro, hay el factor que al final nuestro contexto, nuestra sociedad va hacia una dirección donde nuestro cuerpo no está preparado, ¿no? No está adaptado y va tirando, la sociedad va tirando y nuestro cuerpo, pues para terminar de adaptarse, pues hace falta mucho, mucho tiempo, ¿no? Y de aquí que pueden surgir todos estos problemas juntamente, seguramente con otros factores, ¿no? Pero sí que es verdad mm. que lo que tú comentas también lo he percibido, sí, en consulta. Sí, sí, sí. Sí, pues es bastante frustrante, hombre, para nosotros como profesionales, pero para los pacientes ni te cuento, porque Claro, además muchas veces vienen de una espiral de peregrinación en diferentes sitios, muchos años a veces de incomprensión bueno, de esas etiquetas de que esto es funcional. A muchas mujeres, por ejemplo, les dicen eso, de lo que tienes que hacer es embarazarte y dejarte, o incluso tienes que tener más sexo, les dicen. Y es como un desprecio, ¿no? Que a mí me ya. alucina que haya gente que diga eso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, porque al final muchas veces el tema del SIBO acarrea otros problemas, ¿no? Aquí, por Mm. ejemplo, tu compañera, la doctora África Villarroel, hacía la relación SIBO-Parkinson, ¿no? Es decir, Ah, sí. que esto puede llegar muy lejos. Una persona con un SIBO puede también tener problemas de sueño, falta de energía, muchísimas cosas más que no te permiten vivir la vida de una manera digna, ¿no? Es decir, que... Sí, sí, da muchos problemas. Y, vamos, se ha relacionado desde Parkinson, desde luego la niebla mental, luego todos los problemas con la histamina muchas veces son corrosivos, los problemas de desintoxicación, bueno, las intolerancias. El problema con las intolerancias, además, es particularmente complicado porque los pacientes cada vez van quitando más cosas hasta que, bueno, luego probablemente la microbiota se amolda a esa nueva forma de alimentarse y al final ya no puedes comer de nada, pero sigue estando el SIBO ahí, ¿no? Entonces es bastante complicado y da muchos síntomas y bueno, es para seguir investigando y profundizar más en ello. Aquí hay un componente importante que tiene que ver con también el miedo a comer, que aparece muchas veces, ¿no? Mm, Y el miedo a comer, que yo lo entiendo, porque claro, si en otra ocasión comiste una cosa y te sentó mal, pues luego piensas que te va a volver a sentar mal y el miedo a comer hace que cada vez se restrinja más y que puede haber incluso un efecto nocebo y muchas veces es difícil separar el efecto nocebo de que te piensas que te va a sentar mal del efecto real de que te sienta mal, ¿no?
Yo diré aquí, bueno, no me gusta normalmente hablar mucho sobre mí misma ni de mis rollos porque al final son cosas mías, pero yo, por ejemplo, diré que yo hay veces que, o sea, no es que yo tenga un SIBO probablemente, pero hay veces que como algo y de repente hace la tripa placa y se me hincha un montón y digo, no entiendo. Suele coincidir a veces con épocas de más estrés y digo, o sea, es verdaderamente incómodo, además es molesto. Y yo entiendo a la gente que está así todos los días, que dicen que se les hincha la tripa y que les duele y tal, porque es muy incómodo. Pero bueno, Sí. afortunadamente en mi caso, por ejemplo, es puntual, pero es verdad que es bastante desagradable y de vez en cuando me pasa, no sé cuándo me pasa, con qué alimentos, porque bueno, preguntaba a alguien ahí que dijéramos cómo era un día nuestro de comida. Ah, sí, es verdad. Pues Sí, claro, sí. cuando me lo salto lo que como, pues claro, luego tengo consecuencias. Al final, sí, al final somos seres Sí. humanos también, ¿no? Es decir, Mm, que nos influye igual. Muy bien, muy bien. Vale, Sari, también otro tema que tocas en el libro es de la piel. O, bueno, hablas del sistema de las mucosas, donde hay esta mucosa mm, intestinal tan importante y que después puede influir a las otras mucosas del cuerpo y viceversa. Y aunque no sea una mucosa, pero que también hay una conexión directa a nivel de la piel, ¿no? ujú. Y este creo que es importante. Muchas veces personas con problemas de piel pues se aplican las cremas que están muy bien para ayudar a reducir este picor o los síntomas que puedan tener a nivel de la piel. Sin embargo, no se tiene tan en cuenta el tema intestino y realmente Mm. el intestino puede tener una importancia vital. Oh, sí, fíjate que, no sé, una cosa que, por ejemplo, sufren muchos niños, que es la dermatitis atópica, Sí, bueno, luego adultos también, pero vaya, que en los niños es como muy prevalente, ¿no? Y luego en la edad adulta a veces aparecen otros síntomas, pues el tratamiento suele ser, pues eso, tópico, ¿no? sí. Pero es que el intestino aquí es fundamental, la microbiota intestinal, o sea, es verdad que la microbiota cutánea, que es importante, los tratamientos tópicos pueden tener su papel, pero la microbiota intestinal, el exceso de permeabilidad intestinal, el estado nutricional también es súper importante. Ver cosas que relacionadas con si tiene que ver con el gluten o no. Es verdad que luego muchas veces sacan estudios científicos y quitan un alimento y dicen, bueno, es que quitamos el gluten y no mejoró la dermatitis atópica, pero es que en este tipo de enfoques desde la PNI o un enfoque integrativo, una única intervención pues nunca suele ser suficiente, ¿no? O sea, yo no le diría a nadie que tiene dermatitis atópica, a su hijo, por ejemplo, que se quite el gluten. Bueno, primero hay que descartar la celiaquía, que se quite el gluten y ya está, pues habrá que ver toda la alimentación, habrá que ver cómo está la vitamina D, si tiene suficiente omega 3. En los niños, bueno, hay una rama interesante que es el componente de la psicodermatología, ¿no? Ujú, Porque sí, hay un eje, que esto ya se describió en los años 20 del siglo pasado, que hay un eje intestino-cerebro-piel. Y aquí el estrés crónico, y ya puede ser del tipo que sea, estrés crónico pues de la vida moderna o un problema emocional o psicológico, influye de forma muy negativa en los problemas cutáneos. Entonces, igual que hay gente que con el estrés crónico, por ejemplo, tiene problemas digestivos, pues hay gente que tiene problemas cutáneos. O hay gente que tiene, le va peor la periodontitis. Entonces, la piel acaba expresando lo que nos pasa dentro. Y tener una piel sana, si lo de dentro no está sano, es muy claro. complicado. Desde luego, cualquiera que tenga un problema cutáneo así, bueno, del tipo que sea, la dermatitis perioral, por ejemplo. La dermatitis perioral, que es esto, que aparece ahí un eczema, que no se va, que no se va, que ya te puedes echar lo que quieras, pues al final tiene que ver también con cosas de dentro, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es de ver al ser humano como un todo, Claro. y aquí la alimentación, el control del estrés, la microbiota, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta y tratarlo. Echarse cremas, pues bueno, ahí hay mejores cremas también que las que muchas veces se anuncian como las que mejor va para esto, ¿no? Ujú. Muy bien, Sari. Vale, ya para terminar, algunos tips así en general para mejorar la microbiota.
Pues mira, lo comenté el otro día, no sé con quién también, que me preguntó un poco lo mismo y me voy a remitir a un compañero psicólogo. Muy bien. ¿Vale? Porque mi compañero Alberto Blanco Pacheco el otro día hizo con Nutribiótica la media hora con tu microbiota, que esto está en YouTube, y entonces le preguntó Carolina, bueno, dame un tips, 3 consejos, y él dijo, te voy a dar uno, dice, quitar los tóxicos, ¿vale? Entonces me gustó mucho porque quitar los tóxicos, sobre todo, pues implica quitar todo lo que es tóxico desde el punto de vista de la alimentación, es decir, todo lo que sean productos ultraprocesados, grasas trans, excesos de omega 6, los azúcares. Para muchas personas probablemente sean los cereales y los lácteos también. En algunas personas puede que sean incluso las legumbres. En algunas personas durante un tiempo puede ser que necesite hacer una dieta cetogénica, entonces quitar los tóxicos. Y esto, por supuesto, cuando hablamos de quitar los tóxicos nos referimos también a que no haya pues ni metales pesados, ni pesticidas, ni herbicidas, ni aditivos, ni nada, ¿no? Y luego lo de quitar los tóxicos, pues también se refiere obviamente a no tomar los fármacos que no sean súper estrictamente necesarios. Mucha gente toma los mal llamados protectores gástricos de forma crónica sin indicación o toma benzodiazepinas o antidepresivos de forma crónica. Esto pues muchas veces se pone, luego se deja años y años y no se plantea si de verdad hace falta tomarlo. Por supuesto que hay que quitarlo con la indicación del médico, ¿no? O hay que plantearle, oye, ¿de verdad necesito tomar esto para siempre? Hay que saber que muchos fármacos, aunque no sean antibióticos o antimicrobianos, también dañan la microbiota, como el omeprazol que hemos comentado. Y luego, a nivel de tóxicos también, todo lo que tiene que ver con el estilo de vida en un sentido más amplio, desde la infoxicación, o sea, lo que sueltan los medios de comunicación de masas a diario, que enferman muchísimo a la gente porque producen mucho estrés, relaciones tóxicas, y esto es quizás lo más difícil, y los pensamientos tóxicos también sobre uno mismo. Y la ciudad pues nos enferma. Esto siempre lo Exacto. digo, hay que tener contacto con la naturaleza, la contaminación mata solo la del aire, entre 7 y 10 millones de personas al año en el mundo. Esto es mucho más que con el COVID, por ejemplo. Entonces, procurar tener contacto con la naturaleza. Luego la gente me dice, ¿hay que tomar probióticos? Digo, pues no lo sé, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, depende de cada persona. Lo que siempre digo es que es mejor, como hay tantísimos tipos de probióticos diferentes, si uno quiere optimizar la inversión, bueno, hay probióticos muy baratos, vaya, no es por dinero, pero si uno quiere tomar el probiótico de que de verdad le puede ir bien, pues mejor que sea con la guía de un profesional, ¿no? Eh, pero vamos, que se pueden comprar y uno se lo puede tomar si quiere, no le van a hacer ningún daño, pero a lo mejor no consigue el efecto que quiere, ¿no? Bueno, y el otro día, fíjate, hay una cosa, el otro día le estuve entrevistando para nuestro podcast de Slow Medicine Revolution, le hice una entrevista muy chula a El Kombuchero, que ¿lo conoces? ¿Quién es? ¿De té kombucha? Té No, Ah, en Instagram es así, El Kombuchero se llama, o sea, vale, su vale, cuenta está es ahí, vale, @El Kombuchero, se vale. llama Javi Maestu. Ajá, Y él pues habla sobre kombucha, pero también sobre fermentados en general, porque acaba de vale. sacar un libro sobre esto. Y hablando con él, haciéndole la entrevista, pensé, digo, oye, la verdad es que antiguamente, hace tiempo, pues comíamos un montón de fermentados, ¿no? Y ahora ya no comemos prácticamente fermentados, porque lo que se vende en el supermercado, o sea, Claro, fermentado con bichos está. vivos, pues el chucrut no es chucrut, está pasteurizado. La mayoría de los yogures son postres lácteos, no tienen bichos. Y antiguamente se comían muchos fermentados y ahora ya prácticamente no los comemos, ¿no? Y quizás, y la gente muchas veces no los tolera. Y quizás uno de los motivos por los que ahora tenemos también tantísima disbiosis a nivel de sociedad, ¿vale? Es porque, bueno, pues aparte de ser generaciones de biberón, bueno, no en mi caso particular, que doy una lactancia prolongada, pero somos generaciones de biberón, generaciones de ultraprocesados y generaciones que no comemos alimentos fermentados. Y esto yo le diría a la gente cuando saquemos la entrevista, que además lo vamos a sacar en 2 partes porque Javi sabe un montón y lo cuenta súper chulo, pues quizás se pueda empezar pues a hacer más cosas en casa de comida, ¿no? O sea, comer más en casa, comprar de mercado Sí, y hacer más fermentados en casa. Y si sientan mal, buscar la causa por la que sientan mal.
Totalmente. Sí, esto que dices de comer más en casa, Mm, también creo que ha sido vi un estudio hace unos meses atrás, o no me acuerdo exactamente cuándo, pero salía un poco la gráfica de el aumento de comida de esta rápida y de comer fuera, ¿no? Es decir, mm, cómo la población en general ha aumentado muchísimo, pues el hecho de ir a comer a restaurantes, bueno, que habrá restaurantes que está muy bien, ¿eh? Pero quiere decir que, claro, no es lo mismo que mm. tú te lo cocines en casa, ¿no? El trato de alimento, la calidad de alimento, muchas veces es distinta, ¿no? Y esto también podría ser un cambio, ¿no? También que afectara a nuestra microbiota. Sí, porque además en casa controlas lo que comes, ¿no? Claro, Entonces, es verdad que las buenas decisiones en alimentación las empiezas a tomar en el momento que vas a comprar. Es verdad que, bueno, la calidad del alimento tampoco es muchas veces la misma, ¿no? La densidad micronutricional de los alimentos, ¿sabes? Me hace gracia a veces cuando sale algún artículo en la prensa generalista que dicen, no hay que suplementarse con nada porque si ya, comes de todo ya tienes de todo. Yo siempre pienso, digo, pero qué ignorantes sois. O sea, es que ya está, lo ha demostrado la OMS que hay un montón de déficit de micronutrientes porque la densidad micronutricional de los alimentos es sumamente mala. Y el magnesio, por ejemplo, vamos, por decir uno, el magnesio lo tiene en déficit más de la mitad de la población o tres cuartas partes, por ejemplo. Entonces, totalmente, claro, si no te suplementas, es muy difícil totalmente. estar bien. Y si tienes una patología, es imposible como no te Imposible. suplementes, vamos. Claro, y sí, y claro, es que al final, si vas estresada o estresado, aquí también Mm, está habiendo un déficit de nutrientes, el cuerpo está utilizando más nutrientes, o la vitamina C, ¿no? La vitamina C, pues sí, esta sí, sí. vitamina que se ve en estudios como si estás, bueno, nosotros no la producimos, ¿no? Pero animales que la producen y que cuando están estresados gastan mucho más vitamina C, Mm, pues cómo va. Es decir, nosotros necesitaremos vitamina C sí o sí muchas veces en forma de suplemento, porque en la alimentación, sí. como tú bien dices, muchas veces puede estar reducida en comparación con antes, ¿no? Sí, la vitamina D, que en alimentación desde luego es imposible, con el sol que recibimos en España Totalmente, claro. tampoco, es otra cosa. Y yo, cuando preguntan, siempre digo que mínimo magnesio, omega 3, vitamina D, hay que suplementarlas, mucha gente necesitará otras cosas, que es porque las recomendaciones nutricionales son para no morir, o sea, siempre lo digo, son para no morir, no son para tener una salud óptima. El libro este, que lo menciono, porque los 12 pilares de la salud, de los que hablo en mi libro, los adapté a la microbiota basándome en un tratado sobre la terapia nutricional integrativa, que es un libro tochísimo que habla sobre la optimización metabólica y micronutricional. Y esto es un concepto que, claro, luego se dice, es que no hay evidencia, es que ¿cómo vas a hacer? Es que hacer un estudio solo con un micronutriente, pues es muy difícil conseguir resultados sólidos, porque lo que hay que hacer es una optimización micronutricional global, no solo con un micronutriente, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Muy bien, Sari, pues de verdad muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que o te estaría preguntando aquí muchísimas más cosas, pero bueno, aquí está su libro, que podéis encontrar todo esto que ha hablado Sari, mucho más. Habla del gluten y de muchísimas cosas más. Es la microbiota y dieta. Y para terminar, ya has comentado antes el podcast que tienes Mm, con tus compañeras Susan Judas y África Villarroel de Slow sí. Medicine Revolution, que Mm, ya tenéis varios episodios y que realmente también lo recomiendo totalmente porque están súper bien. sí. Y, ¿Y cómo va? ¿Cómo va este proyecto? Pues a ver, es complicado porque lleva mucho trabajo, inversión de tiempo y dinero también. Bueno, poco a poco vamos, ¿no? El podcast pues lo hacemos sobre todo con mucha ilusión, además con gente que entrevistamos, pues hay más gente que entrevistar que tiempo, ¿no? Porque al final pues es un Ya. episodio a la semana, da para lo que da. Por ejemplo, la semana que viene, o sea, el viernes que viene sacaremos un episodio con Antonio Carmona, que es fisioterapeuta, osteópata y PNI, y hablamos con Susan y esto yo también, y hablamos sobre cistitis recurrente, sobre todo, y prostatitis, que Ajá. es verdad que se habla mucho sobre la salud de la mujer, pero a vosotros, los chicos, os tienen a veces Ahí. ahí como si no importara. Oye, pues Sí, la sí. próstata es un problema, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues vamos, intentamos sacar proyectos adelante, pero bueno,
pues con mucha ilusión. La verdad es que el feedback es muy bueno e intentamos pues participar de esa corriente de intentar cambiar el paradigma poco a poco, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Sari, por todo, de verdad. Y nada, y muchas gracias también a todas y todos vosotros que estáis aquí en el directo de hoy, que sepáis que esto se va a guardar, que lo voy a guardar en mi canal de Instagram. Y nada más, Sari, si alguien quiere contactar contigo, ahora mismo has Sí. comentado que de visitas estás solo. No, no, es nada, solo hago revisiones. Entonces la gente me Vale. sigue escribiendo. Tengo un retraso de unas 3 semanas o 4 en contestar el correo electrónico. Lo siento, porque es que yo no tengo ni community manager, ni secretario, secretaria o asistente virtual, no tengo nada. Entonces lo hago yo todo. Y claro, tengo que hacer el trabajo, o sea, mis cosas de Claro. pasar la consulta, las formaciones, las docencias y tal. Entonces contesto el correo cuando puedo, porque es que son cientos de correos. Entonces lo contesto. O sea, yo consulta, paciente nuevo no cojo. Que me quieren escribir, oye, ¿y con quién puedo ir? Bueno, pues lo contestaré, pero tardaré en contestar. Bueno, puedo ir contigo, que vaya contigo y que no me escriban, ¿no? Los que nos estén viendo. O sea, hay un montón de compañeros. Yo de verdad, o sea, que yo no hago milagros, no hago nada raro, no hago nada que no hagáis otros muchos profesionales que también tenéis formación en medicina integrativa PNI. Y al final, pues el caso complicado se nos atora a todos, ¿no? También. O sea que hay muchos compañeros que pueden atender. Si es para contactarme para propuestas o cosas, pues bueno, en mi página o en mi Instagram, bueno, pues al final veo los mensajes o miro el correo, aunque puedo tardar. Bueno, doy para lo que doy. Cuando ya vi que, mira, cuando llegué el momento de tener 200 correos sin contestar, dije, mira, no me voy a estresar por esto, Ya, porque si no acabo enfermando. O sea, claro. ¿sabes qué pasa? Que como la gente me cuenta sus problemas, tampoco coger un asistente o un community manager para que lo conteste me parece un poco problemático también. Claro. No lo veo, ¿no? Que te contacten a ti para la consulta. Bueno, gracias. Muy bien. Vale, Sari, pues nada, muchísimas gracias por todo, de Gracias a verdad. ti. Nos seguimos viendo por aquí por redes y espero que sea dentro de poco a nivel presencial. Muchas felicidades por el libro y nada, Gracias. y tienes otro libro pendiente, ¿no? Has comentado Bueno, el este. del COVID lo sacaré, ahí cuento, hago una introducción de medicina evolutiva, de por qué hemos llegado a tener una pandemia, una sindemia aquí, luego cuento mis experiencias de cuando estuve en Vallecas y en el IFEMA, que bueno, pues unas experiencias y luego hay testimonios de 50 personas sobre cómo vivieron la primera ola. Ajá. Entonces es un libro un poco peculiar, pero este lo autopublicaré pasado algún tiempo desde que salió este, porque, a ver, que el libro lo he sacado con una editorial. Cuando se saca un libro, vale, yo soy la cara, digamos, y el nombre, pero detrás hay un equipo editorial, el Claro. ilustrador, la gente de marketing, la editorial. Entonces ellos han apostado por sacar este libro y yo me debo hacer esa promoción y hacer todo lo que sea para que el libro vaya bien. Entonces, bueno, pues es un compromiso por ambas partes y sacaré el libro de COVID pues más adelante cuando pueda y lo sacaré baratito en Amazon. La idea era que fuera benéfico. Si consigo sacar la inversión, o sea, si como le he invertido dinero en servicios editoriales, si ese dinero lo saco, lo que saque a mayores, si sale algo, que no creo, pues bueno, lo pondré en algún banco de alimentos o alguna cosa. Pero vamos, la idea es ponerlo en ebook en Amazon baratito y si alguien lo quiere en papel, pues impresión a demanda en Amazon. Bueno, pues una experiencia que cuento ahí, personal, ¿no? Muy bien, genial. Muy bien, Sari, pues nada, un fuerte abrazo y Muchas muchísimas gracias a ti. gracias. Venga, buena Venga, tarde. cuídate Hasta mucho. luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Si te ha gustado este vídeo, dale like y compártelo con las personas a quien creas que le pueden interesar. Y ahora que te tengo aquí, pues me encantaría que me pudieras escribir un comentario sobre dar tu opinión sobre este vídeo que has visto o qué te ha parecido. Y por último, que sepas que si te interesa el contenido de mi canal, te puedes suscribir y darle a la campanita que te iré avisando a medida que vaya sacando nuevos vídeos. Nos vemos.